En el taller, nadie entendía a la cliente anciana sorda hasta que el pobre joven mecánico habló en lengua de señas. Entonces, el aire en el taller, el pistón dorado, era espeso. Una mezcla densa del olor a aceite quemado, metal caliente y el sudor del esfuerzo diario en las orillas de la Ciudad de México. El sol de la tarde se colaba por las láminas del techo, dibujando rayas de luz sobre el suelo de cemento manchado, donde el eco de las llaves de tuercas y los compresores de aire formaba una sinfonía ruidosa y constante. En medio de ese caos organizado, Franco Mata Ramos trabajaba con una calma que contrastaba con el entorno. A sus 26 años, sus manos, aunque permanentemente teñidas de grasa, se movían con la precisión de un cirujano sobre el motor abierto de un Tsuru. Cada gesto, una muestra de su talento casi innato, un don silencioso heredado de una vida de observación y paciencia. Franco era un hombre de pocas palabras en un mundo de mucho ruido, no por timidez, sino porque había aprendido a comunicarse en un plano más profundo. Creció interpretando el mundo a través de los ojos de su madre, Luisa, una mujer sorda de nacimiento que le enseñó que las verdades más importantes no siempre se dicen con la voz. La lengua de señas mexicana no era para él un segundo idioma, sino el lenguaje del corazón, el código con el que aprendió a amar, a consolar y a entender. Esa sensibilidad lo hacía diferente a sus compañeros, hombres buenos pero toscos, que medían el mundo en caballos de fuerza y torque, mientras que Franco a menudo encontraba la falla de un motor escuchando su silencio, notando la vibración que nadie más percibía. Ese día, mientras ajustaba una válvula, mantenía cerca su vieja caja de herramientas, donde junto a una llave inglesa heredada, guardaba una pequeña foto doblada de su madre sonriendo, el único símbolo que lo anclaba a su verdadero norte. La rutina se rompió cuando una figura frágil y encorvada apareció en la entrada del taller, recortada contra la luz cegadora del exterior. Era una mujer de casi 80 años, doña Fiorella Ramos Fernández, envuelta en un rebozo gris que había visto mejores días y con una mirada que mezclaba urgencia y desorientación. Se acercó al mostrador, donde el patrón, don Ramiro, limpiaba una bujía con un trapo. Ella comenzó a mover las manos y a emitir sonidos guturales, intentando explicar su problema. Don Ramiro frunció el ceño, inclinándose hacia adelante. «No le entiendo, madrecita. ¿Quiere que le revisemos el aceite?», dijo, alzando la voz como si el volumen pudiera romper la barrera del silencio. Otro mecánico se acercó, gesticulando torpemente, dibujando un coche en el aire. La frustración en el rostro de la anciana crecía con cada intento fallido. Sus ojos comenzaban a humedecerse de impotencia. Desde el fondo del taller, Franco levantó la vista. Vio la escena no como una interrupción molesta, sino como un llamado que solo él podía escuchar. Dejó con cuidado su herramienta sobre un paño limpio y se secó las manos. Caminó hacia el mostrador sin prisa, pasando entre sus compañeros que ya se encogían de hombros, listos para rendirse. Se detuvo a una distancia respetuosa de la mujer, esperando a que ella notara su presencia. Cuando sus miradas se cruzaron, Franco no dijo una palabra. En su lugar, levantó sus manos y con una fluidez suave y respetuosa, articuló en lengua de señas una pregunta simple. «Buenas tardes, señora. Mi nombre es Franco. Disculpe a mis compañeros. A veces el ruido de los motores no nos deja escuchar bien. ¿En qué puedo servirle?». Un gesto tan sencillo que, sin embargo, cambió la atmósfera del lugar por completo. El taller pareció quedar en silencio, aunque los motores seguían rugiendo. Los ojos de doña Fiorella se abrieron de par en par, y una expresión de asombro puro, seguida de un alivio inmenso, iluminó su rostro arrugado. Las lágrimas que antes eran de frustración ahora brotaban de gratitud. Sus manos, antes tensas y erráticas,
respondieron con una claridad y elocuencia que dejaron a los otros mecánicos boquiabiertos. Contó que su viejo Honda Civic, su compañero de tantos años, se había detenido de repente en medio de la avenida Tláhuac y que nadie había podido o querido ayudarla. Mientras ella explicaba, Franco asentía, su mirada fija en sus manos, entendiendo cada matiz, cada emoción. Por primera vez en mucho tiempo, Fiorella no era una anciana sorda e incomprensible, era una persona con una historia, y había encontrado a alguien dispuesto a escucharla en su propio idioma. Amigo, amiga, permíteme hacer una pequeña pausa aquí. Esta historia, como la conexión entre Franco y doña Fiorella, apenas comienza a revelar su verdadero motor. Nuestro canal es nuevo, pequeño, y estamos arrancando con toda la fe del mundo, pero necesitamos combustible para seguir adelante. Tu suscripción es ese combustible. Si esta historia ya tocó una fibra en ti, te pido de corazón que te suscribas. Cada nuevo miembro de esta familia nos da la fuerza para encontrar y contar más relatos como este. Relatos que nos recuerdan que todos merecemos ser escuchados. Ayúdanos a crecer para que juntos podamos seguir este viaje. Los días que siguieron al descubrimiento del sobre se volvieron pesados, cargados de una electricidad silenciosa que solo Franco parecía sentir. El nombre de su padre, Manuel Mata, resonaba en su mente como el eco de un motor que nunca había escuchado. Cada tuerca que apretaba, cada cable que conectaba, lo hacía pensar en las manos de un hombre que solo conocía por fragmentos de historias y un silencio doloroso. Sus compañeros, especialmente don Beto, notaron su distracción. Lo veían sostener una bujía con la mirada perdida, como si en el reflejo del metal buscara un rostro olvidado. El sobre, ahora guardado celosamente en el bolsillo interior de su chamarra de mezclilla, se sentía tan pesado como un bloque de motor. Una carga de preguntas que no sabía a quién dirigir. La rutina del taller, antes su refugio, ahora era un recordatorio constante de la pieza que faltaba en el engranaje de su propia vida, una vida marcada por la ausencia y la resiliencia de su madre. La mañana del tercer día, el aire olía a tierra mojada por la llovizna nocturna y el sol se abría paso con timidez entre las nubes grises de la Ciudad de México. El Honda Civic de doña Fiorella estaba casi listo. Su motor, ronroneando con una suavidad que no había tenido en años. Justo cuando Franco limpiaba sus manos con un trapo impregnado de grasa, la figura de la anciana apareció en la entrada del taller, envuelta en su rebozo gris. Esta vez no estaba sola. A su lado caminaba su hijo, Alejandro Montero, cuya presencia imponente y traje costoso parecían absorber toda la luz humilde del lugar. Los otros mecánicos se enderezaron, bajando la voz por instinto, pero Fiorella no miró a nadie más que a Franco. Se acercó a él con pasos lentos pero firmes y, con una mirada que pedía más que palabras, le hizo una seña para que la acompañara a la pequeña y desordenada oficina de don Beto. Dentro de la oficina, el olor a café rancio y papeles viejos lo envolvió todo. Fiorella cerró la puerta con delicadeza, creando una burbuja de intimidad en medio del bullicio metálico del taller. Se sentó en la única silla libre y le indicó a Franco que se sentara en un viejo banco de madera. Durante un largo minuto solo se miraron. Los ojos de Fiorella, profundos y llenos de una tristeza antigua, parecían leer cada duda en el rostro del joven. Finalmente, sus manos comenzaron a moverse, dibujando en el aire una historia que había permanecido oculta por décadas. Le contó que había conocido a Manuel Mata, su padre. No era un fantasma, ni un cobarde, sino el mecánico más brillante que jamás había conocido, un hombre con un corazón tan generoso que aprendió la lengua de señas mexicana solo para poder conversar con ella, para entenderla cuando el mundo entero la trataba como si fuera invisible o incapaz. Mientras sus manos danzaban con una precisión dolorosa,
Fiorella describió una amistad que floreció en el silencio compartido de los garajes y los jardines de la mansión Montero. Manuel no solo arreglaba los autos de la familia, también reparaba partes del alma de Fiorella que la soledad había agrietado. Había entre ellos un afecto profundo, un lazo que trascendía la simple relación de patrona y empleado. Pero esa conexión se rompió de la forma más trágica. Le habló del accidente en el puerto de Veracruz, mientras Manuel trabajaba en el yate de su esposo, Guillermo Montero. La versión oficial fue que había muerto arrastrado por la corriente. Pero meses después, una carta llegó a sus manos. Manuel había sobrevivido, pero estaba herido, desfigurado y consumido por una vergüenza que le impedía volver, incapaz de enfrentar a la mujer que había criado solo, la madre de Franco. La revelación cayó sobre Franco con la fuerza de una tormenta. Su padre no lo había abandonado por voluntad, sino empujado por una tragedia que nadie le había contado. Fiorella continuó su relato silencioso, explicando que antes de desaparecer para siempre, Manuel le había confiado una responsabilidad. Él había sido más que un empleado. Fue el genio técnico detrás de la fundación de Montero Automotriz, socio fundador en la práctica, aunque no en los papeles principales. Le había dejado dinero, documentos y un paquete de acciones de la empresa, un 5% de las acciones fundadoras. Todo estaba destinado a Luisa y a su hijo Nonato. El sobre que Franco encontró bajo el asiento del Civic era solo una parte de esa heredad, un testamento de un padre que, a su manera, había intentado cuidar de ellos desde las sombras. Fiorella admitió con un gesto de profundo pesar que había intentado ayudar a Luisa durante años, pero su madre siempre se había negado, construyendo un muro de orgullo y dolor a su alrededor. Justo en ese momento, la puerta de la oficina se abrió y Alejandro Montero entró, acompañado de una mujer joven de mirada inteligente y segura. Era Ana Montero, su hija y nieta de Fiorella, la ingeniera jefa de proyectos sustentables del Grupo Montero. Alejandro, con una voz que contrastaba con la suavidad de su madre, fue directo al grano. Le explicó a Franco que, tras la confesión de Fiorella, habían investigado y confirmado la historia. No estaban allí solo para pagar la reparación del auto. Le ofrecieron a Franco un puesto en la división de ingeniería de la compañía, trabajando directamente con Ana, y una beca completa para que terminara su carrera universitaria. No era un acto de caridad, sino un intento de reparar una injusticia histórica. Fue entonces cuando le mostraron los documentos que certificaban que aquel 5% de las acciones ahora le pertenecían. Su valor actual ascendía a 10 millones de pesos. El mundo de Franco se sacudió hasta los cimientos. Esa noche, Franco llegó a su casa sintiendo que caminaba sobre un suelo inestable. El sobre, los documentos y la oferta de trabajo pesaban en su mochila. Encontró a su madre, Luisa, en la cocina, preparando café de olla, cuyo aroma a canela y piloncillo llenaba el pequeño departamento. Se sentó frente a ella en la mesa de madera y él, con las manos temblorosas, sacó todo y lo puso a la vista, con cuidado. Usando la lengua de señas que era su verdadero idioma materno, comenzó a contarle todo. Le habló de doña Fiorella, de la historia de su padre, del accidente, de la herencia y de la oferta que le habían hecho. Observó cómo el rostro de su madre pasaba de la confusión al shock, y de ahí a un dolor profundo que parecía emerger de las capas más antiguas de su memoria. Un dolor que él nunca había visto con tanta claridad. Luisa se quedó inmóvil por un largo rato, sus manos quietas sobre la mesa. Luego, con una lentitud que revelaba el peso de sus palabras, comenzó a responder. Confirmó la historia de Fiorella sobre la bondad de Manuel y su conexión especial con la anciana. Pero entonces,
Sus señas se volvieron más duras, más afiladas, cargadas de una ira contenida por 30 años. Reveló algo que ni Fiorella sabía. El accidente no había sido un accidente. Manuel se lo había confesado en la única carta que le envió antes de desaparecer. Guillermo Montero, el difunto esposo de Fiorella, había sido advertido por Manuel sobre fallas críticas en el sistema de navegación del yate. Pero Guillermo, un hombre arrogante y tacaño, ignoró las advertencias para evitar costosas reparaciones. El motor explotó y Manuel, gravemente herido y desfigurado, se escondió no solo por vergüenza, sino por miedo. Temía que Guillermo lo silenciara para siempre para ocultar su negligencia criminal. Esa era la verdadera razón por la que Luisa había rechazado cada intento de ayuda de los Montero. Para ella, ese dinero no era una herencia, estaba manchado de culpa. Era el precio del silencio que casi le cuesta la vida al hombre que amaba. Miró a Franco a los ojos, una mezcla de protección y tristeza en su mirada. Vio el conflicto en su hijo, la lucha entre la lealtad a la memoria de su padre y la oportunidad de un futuro que nunca había soñado. Pero en lugar de prohibirle aceptar, Luisa hizo algo que Franco no esperaba. Puso su mano sobre la de él, una mano callosa por décadas de trabajo incansable, y le dijo con señas claras y firmes que la decisión era suya. El pasado era de ella y de Manuel, pero el futuro le pertenecía a él. Le aconsejó que siguiera su propio camino, que fuera inteligente y que usara esa oportunidad para honrar el verdadero legado de su padre, su talento, su integridad y su buen corazón. Con el permiso tácito de su madre, Franco se retiró a su pequeña habitación. Se sentó en el borde de su cama y, con el corazón latiendo con fuerza, abrió con cuidado la vieja carta que estaba dentro del sobre, la que su padre le había escrito a él. La caligrafía era torpe, como si hubiera sido escrita por una mano que ya no obedecía del todo. En ella, Manuel le pedía perdón por su ausencia. Le hablaba de su amor incondicional y del profundo arrepentimiento que lo había perseguido cada día de su vida. Le explicó que eligió desaparecer para protegerlos, para que la sombra de Guillermo Montero nunca los alcanzara. Y al final de la carta, la revelación más impactante de todas: Manuel Mata seguía vivo. Vivía en un pequeño pueblo pesquero en la costa de Colombia, trabajando como mecánico para los pescadores locales, un hombre anónimo que encontraba consuelo arreglando los motores que llevaban a otros hombres a casa con sus familias. La carta terminaba con una súplica, una esperanza temblorosa de que algún día, cuando fuera el momento adecuado, su hijo lo buscara. Mientras el primer rayo de sol se colaba por su ventana, Franco tomó una decisión. Se levantó, se vistió con su ropa de trabajo y sintió un nuevo propósito recorrer sus venas. Aceptaría el trabajo en Montero Automotriz, no por el dinero, ni siquiera por la carrera. Lo haría para entrar en el mundo que le habían robado a su padre, para entender su legado desde adentro y para asegurarse de que la verdad de su historia no quedara enterrada bajo el peso del poder y el dinero. Sentía que cada engranaje que ajustara, cada diseño que revisara, sería un paso más cerca de honrar a Manuel Mata. Y tal vez, solo tal vez, un paso más cerca del polvoriento camino que lo llevaría a un pequeño pueblo pesquero en Colombia, donde un viejo mecánico esperaba, con la esperanza de que el sonido de un motor familiar le anunciara que su hijo, finalmente, había vuelto a casa. El silencio de su pasado se había roto y en su lugar un nuevo motor, el de su propio destino, comenzaba a rugir. El regreso a casa fue un trayecto silencioso, pero dentro de Franco, cada engranaje de su alma rechinaba con la fuerza de una revelación imposible. Llevaba en su mochila no solo papeles y cifras, sino el peso de una vida que nunca conoció. La sombra de un padre transformado en leyenda, y ahora en una verdad tangible y dolorosa. Al llegar,
encontró a su madre, Luisa, sentada a la pequeña mesa de la cocina. Sus manos descansando sobre una taza de café de olla cuyo vapor se desvanecía en el aire. Él se sentó frente a ella, sacó el sobre y los documentos y los deslizó suavemente sobre la superficie de madera. No necesitó palabras. Sus ojos, cargados de preguntas, lo dijeron todo. Luisa miró los papeles, el logotipo de Montero Automotriz, y su rostro, usualmente un lienzo de serena resiliencia, se contrajo en una mueca de dolor antiguo. Sus manos comenzaron a moverse, no con la fluidez de una charla cotidiana, sino con la pesadez de quien desentierra un recuerdo enterrado a la fuerza. Luisa confirmó la historia de Fiorella, pero añadió la pieza que faltaba, el engranaje oscuro que lo cambiaba todo. El accidente, le explicó en señas, no fue un accidente. Su Manuel, un hombre meticuloso hasta la obsesión, había advertido a Guillermo Montero sobre una falla crítica en el sistema de combustible del yate. Lo hizo por escrito, en 3 reportes distintos que fueron ignorados por la arrogancia de un hombre que no admitía errores. La explosión no solo le arrebató su salud y su rostro, sino también su fe en la justicia. Huyó no por vergüenza, sino por miedo. Miedo de que Guillermo, para cubrir su negligencia, lo silenciara para siempre. Por eso ella, Luisa, había rechazado cada intento de ayuda de los Montero. Ese dinero no era una herencia, era una compensación manchada de culpa, un intento de lavar una conciencia que debía estar podrida. Franco sintió un frío helado recorrerle la espalda, entendiendo por fin el origen del muro de silencio que su madre había levantado durante décadas. A pesar de la rabia y el dolor que sus manos transmitían, la mirada de Luisa se suavizó al ver la confusión en el rostro de su hijo. Ella tomó sus manos, las manos de mecánico que eran una réplica exacta de las de su padre, y le transmitió una última verdad. El camino de Manuel estuvo marcado por el miedo y la injusticia, pero el suyo no tenía por qué ser igual. Ese hombre, Guillermo, ya no está para hacer daño, le dijo en señas, con una claridad que cortaba el aire. Lo que te ofrecen no es de él, es de tu padre. Es el fruto de su talento y su sudor. Tómalo, hijo, no para vengarlo, sino para honrarlo. Usa esa oportunidad para construir algo que él no pudo. Que tu nombre, nuestro nombre, signifique algo más que una tragedia, que signifique fortaleza. Franco, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, asintió, sintiendo que el permiso de su madre era la última pieza que necesitaba para que su propio motor interno volviera a arrancar. Esa noche, bajo la luz tenue de una lámpara, Franco abrió la carta de su padre. El papel era frágil, casi transparente por el paso del tiempo, y la caligrafía, aunque temblorosa, era firme. En ella, Manuel no pedía perdón, pues sentía que no lo merecía. Describía su vida en un pequeño pueblo pesquero en la costa de Colombia, un lugar sin espejos donde podía reparar motores de barcas sin que nadie le preguntara por las cicatrices que le cubrían la mitad del rostro. Hablaba del mar como un consuelo y del sonido de un motor bien afinado como la única oración que conocía. Terminaba con una confesión que hizo que el corazón de Franco se detuviera, la esperanza de que, si algún día su hijo se convertía en el hombre que él sabía que sería, lo buscara. No para una reunión feliz, sino para que viera que, a pesar de todo, su padre nunca había dejado de trabajar con las manos, la única forma que tenía de seguir sintiéndose digno. Meses después, el taller de ingeniería de Montero Automotriz era un lugar diferente. Franco, ahora ingeniero en formación y líder de un pequeño equipo, había implementado un programa piloto para integrar a mecánicos e ingenieros sordos en el desarrollo de los nuevos motores híbridos. No lo hizo como un acto de caridad, sino porque entendía, como nadie más, que la falta de un sentido agudiza los otros.
Sus compañeros sordos podían sentir vibraciones y desequilibrios en un motor que los instrumentos más sofisticados a menudo pasaban por alto. Se movía entre ellos con una naturalidad asombrosa, explicando complejos diagramas termodinámicos con la misma fluidez con la que antes cambiaba un filtro de aceite, usando la lengua de señas como un puente entre dos mundos que se creían incompatibles. Su humildad y su talento le ganaron el respeto silencioso de todos, desde los directivos hasta el personal de limpieza. Un día, doña Fiorella lo visitó en el laboratorio. Ya no llevaba su rebozo gris, sino un vestido elegante, pero su sonrisa era la misma. Observó en silencio cómo Franco guiaba a su equipo, su rostro iluminado por el orgullo. No hablaron de acciones ni de dinero. Hablaron de motores y de sueños. Antes de irse, ella le tocó el brazo y le dijo en voz baja, para que solo él la oyera: «Sigo en contacto con él, Franco. Me escribe de vez en cuando. Está orgulloso, aunque no se atreva a decírtelo. Cuando te sientas listo, yo te ayudaré a encontrar el camino de regreso a él, no como un fantasma del pasado, sino como el hombre en el que te has convertido». Era una promesa, un nuevo mapa para un viaje que apenas comenzaba. Al atardecer, desde la ventana de su nueva oficina en el piso más alto de la Torre Montero, Franco contemplaba la Ciudad de México. Las luces comenzaban a encenderse, creando un océano de destellos que se extendía hasta el horizonte. Entendió entonces que la vida, como un motor complejo, está llena de engranajes invisibles. Unos son de metal y precisión, pero otros, los más importantes, están hechos de afecto, de sacrificios silenciosos y de conexiones inesperadas. Sus manos, que una vez solo conocieron la grasa y el acero, se habían convertido en un símbolo de un legado reencontrado, un puente entre el silencio de su madre y la ausencia de su padre. Y en la distancia, le pareció escuchar el ronroneo familiar y constante del viejo Honda Civic, un sonido que le recordaba que su propio corazón, que durante tanto tiempo había estado detenido por las dudas del pasado, por fin había vuelto a funcionar, y así, en el silencio de una tarde que se doraba sobre los techos de la Ciudad de México, el motor del viejo Honda volvió a la vida, no solo como una máquina reparada, sino como el símbolo de un corazón que, tras décadas de un silencio impuesto por el dolor y el miedo, por fin encontraba su ritmo. Franco comprendió que las manos de su padre no solo habían sabido de grasa y de tuercas, sino también de afecto, de sacrificio y de una lealtad que ni la distancia ni el tiempo pudieron oxidar. Aquel legado no estaba en los 10 millones de pesos, sino en la certeza de que el verdadero valor de un hombre se mide por las conexiones que repara y por los motores que ayuda a poner en marcha, especialmente aquellos que llamamos familia. La historia de Manuel Mata no había terminado en un puerto de Veracruz. Apenas comenzaba, ahora en las manos de su hijo. Te agradecemos de todo corazón por habernos acompañado hasta el final de este relato. Historias como la de Franco, Fiorella y Manuel nos recuerdan que detrás de cada rostro anónimo hay un universo de luchas, de amores perdidos y de esperanzas que se niegan a morir. Si esta historia tocó alguna fibra en tu alma, te pedimos que nos lo hagas saber en los comentarios. Dinos desde qué ciudad o país nos estás escuchando, pues leerte nos hace sentir que esta comunidad que estamos construyendo juntos es una gran familia sin fronteras. Cada vez que nos regalas un me gusta, compartes este video con alguien a quien crees que le pueda gustar o te suscribes al canal, nos das el aliento para seguir encontrando y contando estas crónicas que nos devuelven la fe en la humanidad. Recuerda siempre que, aunque a veces el ruido del mundo nos ensordezca, siempre hay alguien dispuesto a hablar el lenguaje del corazón. No importa cuán complicadas parezcan las cosas, la vida, al igual que un viejo motor,
siempre tiene una forma de volver a arrancar si le ponemos la atención y el cariño necesarios. Te enviamos un abrazo inmenso, lleno de gratitud y respeto. Que encuentres paz en tu camino y que nunca te falte una mano amiga para escucharte, incluso en el más profundo de los silencios. Nos vemos en la próxima historia.